Hoy les quiero contar una historia muy bonita y conmovedora que les va a llegar al corazón, de esas que uno recuerda por mucho tiempo. Imagínense esto, un millonario de esos que tienen todo en la vida, de repente se encuentra a las 3 de la mañana con una meserita lavando trastes con mucha desesperación porque quiere salvar a su mamá. Y en ese preciso momento él decide cambiarle la vida para siempre. Comenten de donde nos están escuchando y suscríbanse para que sigamos juntos en esta bonita plática. Esta historia los va a llevar de la mano hasta un final que los va a dejar con la boca abierta de la sorpresa. El letrero de neón del restaurante La Esperanza parpadeaba en la oscuridad de las calles dormidas del centro de la Ciudad de México. Adentro, Lupita Ramírez fregaba con todas sus fuerzas una mancha terca en un plato, sus manos estaban rojas e hinchadas del agua hirviendo. El reloj de la pared marcaba las 3:47 de la mañana y ella llevaba más de 6 horas lavando trastes, mucho después de que su turno como mesera hubiera terminado. El gerente, don Tomás, le había ofrecido unos pesos extra por debajo del agua por el trabajo de limpieza en la madrugada. Ella no pudo decir que no cuando los medicamentos de su mamá costaban 30,000 pesos al mes y el seguro otra vez había negado la cobertura. Lupita parpadeaba para no llorar mientras metía otro plato en el agua jabonosa. El restaurante estaba en completo silencio, solo se oía el chapoteo de los trastes y el zumbido del refrigerador viejo. Ella creía que estaba sola, pero no era así. Afuera, un Bentley negro reluciente se detuvo frente a la banqueta. Don Alejandro Vargas, director de Vargas Empresas y uno de los hombres más ricos y jóvenes de México, iba sentado atrás, mirando el pequeño restaurante con luz tenue. Llevaba horas dando vueltas por la ciudad, sin poder dormir, atormentado por recuerdos que no lo dejaban en paz. Su chofer, Roberto, lo miró por el retrovisor y le dijo: «Señor, ¿quiere que regresemos a la casa?». Don Alejandro no contestó. Sus ojos estaban fijos en la figura que se movía detrás de la ventana del restaurante, una mujer joven, con el cabello oscuro recogido en una coleta desordenada, lavando platos con una fuerza que parecía casi desesperada. Algo en esa escena lo tocó muy hondo. Eran las 3 de la mañana. ¿Qué hace ella aquí tan tarde? «Para aquí», dijo don Alejandro en voz baja. «Señor, para aquí, Roberto». El chofer obedeció y estacionó el auto frente al restaurante. Don Alejandro bajó, acomodándose la chaqueta de su traje hecho a la medida. Aunque fuera de madrugada, él nunca vestía de manera informal. La campanita de la puerta sonó cuando entró. Lupita levantó la cabeza de golpe, asustada. El corazón le latía muy fuerte al ver al hombre parado en la entrada, alto, moreno, con ojos grises muy profundos y una presencia que llenaba todo el lugar. Ese traje seguramente costaba más que lo que ella ganaba en medio año. «Ya estamos cerrados», dijo ella casi en un susurro. Don Alejandro no se movió. «El letrero dice que abrimos las 24 horas». Lupita miró el cartel viejo y descolorido de la puerta. Tenía razón, aunque nadie venía a esas horas. Se limpió las manos mojadas en el delantal, sintiéndose de pronto muy apenada. «Le puedo hacer un cafecito, pero la cocina ya está cerrada». «El café está bien». Ella señaló una mesa junto a la ventana y corrió detrás del mostrador a preparar una cafetera nueva. Las manos le temblaban un poquito mientras medía el café. Sentía los ojos de él siguiéndola en cada movimiento. ¿Quién era este señor y qué hacía aquí a estas horas tan horribles? Don Alejandro se sentó, sin quitarle la vista de encima. De cerca podía ver el cansancio marcado en su cara, las ojeras oscuras, la forma en que sus hombros caían de puro agotamiento. Y sin embargo, había algo muy bonito en ella, una fortaleza callada que le llamó la atención. Cuando el café estuvo listo, Lupita lo llevó y puso la taza con mucho cuidado. «La crema y el azúcar están en la mesa», dijo, ya dando la vuelta para regresar a la cocina.
Espérate. Ella se detuvo y se volvió. Sí. ¿Por qué estás aquí a las 3 de la mañana lavando trastes? La pregunta la tomó por sorpresa. Abrió la boca, volvió a cerrarla, sin saber qué decir. No era asunto de él, pero en su voz no había regaño, había curiosidad, preocupación. Necesitaba el trabajo extra, dijo al fin. Eso es todo. Siéntate. No puedo, tengo que terminar. Por favor. Ella no tenía idea de lo que estaba por pasar. Contra todo su sentido común, Lupita se sentó frente a él en la mesa. Don Alejandro le miró la cara, notó cómo evitaba sus ojos, cómo retorcía los dedos nerviosa sobre su regazo. ¿Cómo te llamas? Lupita. Lupita, repitió él, como probando cómo sonaba el nombre. Yo soy Alejandro. Ella asintió, sin dar su apellido. Hubo un silencio largo, solo roto por el zumbido del refrigerador y una sirena lejana en la calle. ¿Cuánto ganas aquí?, preguntó de repente don Alejandro. Los ojos de Lupita se abrieron grandes. Perdón. ¿Cuánto ganas por hora? No creo que eso, dime. Ella se mordió el labio. 95 pesos. La mandíbula de don Alejandro se apretó. 95 pesos la hora. Y estaba ahí a las 3 de la mañana, con las manos lastimadas de tanto fregar. Hizo cuentas rápidas en la cabeza. Aunque fuera con horas extras, no llegaba ni a 30,000 pesos al año. Era nada. Menos que nada. ¿Para qué necesitas tanto dinero? Lupita se levantó de golpe. Ya debo regresar al trabajo. Te doy 1,000 pesos y te quedas aquí una hora platicando conmigo. Ella se quedó helada. 1,000 pesos. Eso era casi 2 semanas de trabajo. Se volvió despacio, buscando en su cara alguna señal de que era broma. No lo era. ¿Por qué?, susurró. Porque quiero conocer tu historia. Ella no sabía que esa plática iba a cambiarlo todo. Lupita volvió a sentarse, con la cabeza dando 1,000 vueltas. 1,000 pesos. Con eso podía pagar los medicamentos de su mamá esta semana sin tener que escoger entre eso y la renta. ¿Pero qué quería este desconocido de ella? No entiendo, dijo con cuidado. Llega aquí a las 3 de la mañana y me ofrece dinero por platicar. ¿Quién hace eso? Don Alejandro se recargó en la silla, con la cara seria pero sin enojo, y le dijo, alguien que no puede dormir y que encuentra tu situación mucho más interesante que su propio insomnio. Mi situación, repitió Lupita con un tono amargo en la voz. Tú no sabes nada de mi situación. Entonces cuéntamela. Ella pensó en levantarse e irse a la cocina, terminar de fregar los trastes y olvidar que este señor extraño había entrado a esas horas. Pero la promesa de esos 1,000 pesos la mantuvo sentada, y también algo más, la manera en que él la miraba, como si de verdad le importara escuchar. Mi mamá está enferma, dijo al fin, las palabras saliendo solas. Tiene cáncer de ovario en etapa 3. El tratamiento es carísimo y el seguro no cubre casi nada. Trabajo en 2 empleos, pero nunca alcanza. Por eso cuando don Tomás me ofreció horas extras lavando trastes, las acepté. Eso es todo. Esa es mi historia. Don Alejandro la escuchó sin interrumpir, con esos ojos grises fijos en su rostro. Cuando terminó, se quedó callado un rato largo. ¿Cómo se llama tu mamá? Doña Carmen. Doña Carmen Ramírez. Él sacó su celular y escribió algo rápido. Lupita lo miró confundida y un poco asustada. ¿Qué estás haciendo? Tomando nota. ¿De qué? Él levantó la vista. Del nombre de tu mamá. De su enfermedad. Del hospital donde la atienden, supongo. El corazón de Lupita empezó a latir muy fuerte.
¿Para qué necesitas saber eso? Porque te voy a ayudar. Ella soltó una risa, pero sin alegría. Ni siquiera me conoces, ¿por qué me ibas a ayudar? Porque puedo, dijo don Alejandro con sencillez. Y porque ninguna mujer debería estar fregando trastes a las 3 de la mañana para salvarle la vida a su mamá. Las lágrimas picaron en los ojos de Lupita. Las contuvo con fuerza. No necesito caridad. No es caridad. Se detuvo, buscando la palabra. Llámalo una inversión. ¿En qué? En ti. Ese momento lo cambió todo. Antes de que Lupita pudiera contestar, don Alejandro se levantó, sacó una tarjeta de su cartera y la puso en la mesa. Mi chofer te llevará a tu casa cuando termines aquí. Llámame mañana. No te voy a llamar, dijo ella. Pero su voz no sonaba convencida. Sí lo harás, respondió él con esa seguridad tranquila. Porque eres lo suficientemente lista para saber cuando alguien te está ofreciendo una salida. Caminó hacia la puerta, se detuvo y se volvió. Y Lupita, ya no vas a lavar trastes. Ni aquí ni en ningún lado. Mañana empiezas a trabajar para mí. La campanita sonó cuando salió, y Lupita se quedó sentada ahí, tiesa, mirando la tarjeta en su mano, don Alejandro Vargas, director general, Vargas Empresas. Su celular vibró. Era un mensaje del banco, 1,000 pesos depositados en su cuenta. Miró hacia afuera, pero el Bentley ya se iba perdiendo en la noche, dejándola sola con una decisión que iba a marcar el resto de su vida. Y antes de seguir, me encantaría saber de dónde nos están escuchando. Déjenme su ciudad en los comentarios. Si les está gustando esta historia, denle like y suscríbanse para más pláticas bonitas como esta. Ahora veamos qué pasa después. Esa noche Lupita no pegó el ojo. Se quedó en su departamentito chiquito, con la tarjeta sobre la mesita, pensando una y otra vez en esa oferta que parecía imposible. ¿Trabajar para un millonario que acababa de conocer? ¿Haciendo qué? Sonaba demasiado bueno para ser verdad. Y en su experiencia, lo que suena demasiado bueno suele no serlo. A las 7 de la mañana sonó el teléfono, número desconocido. Dudó un momento antes de contestar. Señorita Ramírez. Era una voz de mujer, clara y profesional. Soy Rebeca Gómez, la asistente ejecutiva de don Alejandro. Él me pidió que arreglara un auto para recogerla a las 9. Hay un puesto disponible en Vargas Empresas que él cree que le quedaría perfecto. A Lupita se le secó la boca. Yo, no dije que sí. El sueldo es de 1,500,000 pesos al año, con seguro médico completo que cubriría el tratamiento de su mamá. Don Alejandro también arregló una consulta con la doctora Elena Morales en el Centro Oncológico de Médica Sur. Es una de las mejores especialistas en cáncer de ovario del país. La cita es mañana a las 10 de la mañana. Las palabras le pegaron como un golpe. 1,500,000 pesos al año. Seguro completo. Una doctora top en un hospital de primera. Era todo lo que había soñado y por lo que tanto había luchado. ¿Por qué?, susurró Lupita. No entiendo por qué hace esto. Hubo una pausa al otro lado. Cuando Rebeca habló de nuevo, su voz estaba más suave. Don Alejandro no hace nada sin una razón. Pero llevo 5 años trabajando con él y nunca lo había visto interesarse tanto por alguien. Sea cual sea su motivo, yo le diría que aproveche la oportunidad. El auto llega a las 9. Se cortó la llamada. Lupita miró el teléfono, con el corazón latiéndole a 1000. Miró alrededor de su departamentito apretado, los montones de cuentas del hospital en la mesa, la foto de su mamá en la pared de cuando estaba sana, sonriendo, llena de vida. Tomó la tarjeta y marcó el número. Don Alejandro contestó al primer timbrazo.
Sabía que ibas a llamar. Quiero verte primero, dijo Lupita, tratando de que la voz no le temblara. Antes de aceptar nada, necesito saber qué quieres de mí. Quiero que trabajes para mí. ¿Haciendo qué? Siendo tú misma. Ella soltó una risa amarga. Esa no es respuesta. Es la única que tengo por ahora, dijo él. Mira, sé que esto parece raro, pero te estoy ofreciendo un trabajo de verdad, Lupita. Serás mi enlace personal para un nuevo programa de ayuda a la comunidad que está lanzando Vargas Empresas. Tu trabajo será encontrar gente y causas que necesiten apoyo y asegurarte de que les llegue. Tú has vivido eso. Sabes lo que es luchar. Esa mirada es invaluable. Lupita se quedó callada un momento, procesando todo lo que le acababa de decir. ¿Y mi mamá? Le vamos a dar el mejor cuidado que exista, empezando mañana mismo. No sé cómo pagarte esto. No te estoy pidiendo que me pagues nada. Ella cerró los ojos, sintiendo que las lágrimas volvían a asomarse. Esto no tiene sentido. No tiene que tener sentido, le dijo don Alejandro en voz bajita y tranquila. Solo tiene que ayudar, vendrás. Lupita pensó en su mamá, acostadita en esa cama del hospital, tan débil y frágil. Pensó en las deudas que no paraban de crecer, en las noches sin dormir, en el miedo que no la dejaba en paz. Y pensó en este señor que había entrado al restaurante a las 3 de la mañana y le había dado esperanza. Estaré lista a las 9, dijo al fin. Cuando el auto negro llegó puntualísimo a las 9 en punto frente a su edificio, Lupita ya estaba esperando afuera, con el único vestido formal que tenía, uno gris sencillo y unos zapatos negros cómodos. El chofer le abrió la puerta con todo el respeto, y ella se subió a esos asientos de piel que parecían de otro mundo. El edificio de Vargas Empresas era una torre altísima de vidrio y acero en pleno corazón del centro de la Ciudad de México. Lupita había pasado por ahí 1000 veces caminando, sin imaginar que algún día entraría. La llevaron al piso más alto, donde la recibió Rebeca Gómez, una señora muy elegante de unos 30 y tantos, con ojos amables y maneras rápidas y eficientes. Don Alejandro está en una junta, pero la atenderá en un momentito, le dijo, guiándola a una sala de juntas enorme con ventanales del piso al techo que daban a toda la ciudad. Le traigo algo, cafecito, agua. Estoy bien, muchas gracias, contestó Lupita, aunque las manos le temblaban un poquito. Se sentó tratando de calmar el corazón que le latía a 1000. No pertenecía ahí. Era una meserita de un barrio humilde, con secundaria terminada y un montón de deudas. ¿Qué hacía en una sala de juntas en el piso más alto de una empresa millonaria? Pero esto era solo el principio. Se abrió la puerta y entró don Alejandro. A la luz del día se veía más imponente todavía. Traje gris oscuro, hecho a la medida, y esa presencia que llenaba todo el lugar, igual que en el restaurante. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de ella, algo en su cara se suavizó. «Viniste», dijo. «No me dejaste mucha opción», contestó Lupita, aunque sin enojo en la voz. Don Alejandro se sentó frente a ella, con las manos cruzadas sobre la mesa. «Siempre hay opción. Podrías haber ignorado mi llamada, tirado la tarjeta, quedarte en el restaurante». «¿Por qué haces esto?», preguntó ella, soltando por fin la pregunta que traía guardada. «De verdad, necesito saberlo». Don Alejandro se quedó callado un momento, mirando por la ventana. Cuando habló, su voz estaba más baja, casi dudosa. «Mi mamá murió cuando yo tenía 10 años. Cáncer. Mi papá era obrero de la construcción, un hombre bueno, pero no tenía para el tratamiento que ella necesitaba. Vendimos la casa, pedimos prestado a la familia, sacamos préstamos que no podíamos pagar. Nada alcanzó. Ella se fue sufriendo mucho. Y mi papá,
nunca volvió a ser el mismo. A Lupita se le cortó la respiración. Lo siento mucho. Construí esta empresa desde cero, siguió él, volviendo a mirarla. Me juré que cuando tuviera poder para ayudar a la gente, lo haría. Pero en el camino me perdí. Me enredé en juntas, en ganancias, y olvidé para qué era todo. Hasta que te vi anoche fregando trastes a las 3 de la mañana por la misma razón por la que yo trabajaba 3 empleos de adolescente, para salvar a alguien que amas. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Lupita. No trató de esconderlas. No sé qué decir. Di que aceptas el trabajo. Di que me dejas ayudar a tu mamá. Di que me das la oportunidad de recordar que se siente hacer algo que de verdad importa. Ella no sabía que él acababa de tomar la decisión más grande de su vida. Lupita se secó los ojos y asintió. Está bien, lo haré. La cara de don Alejandro no cambió mucho, pero algo en sus ojos se iluminó. Bien. Rebeca se encarga de los papeles. Empiezas el lunes. Mientras, enfócate en tu mamá. La cita con la doctora Elena Morales es mañana a las 10. Te mando un auto. Gracias, susurró Lupita. No tienes que seguir agradeciéndome, dijo él levantándose. Solo ven, haz el trabajo. Eso es todo lo que pido. Pero cuando la acompañó a la puerta, su mano rozó un segundo el hombro de ella, y Lupita sintió un cosquilleo eléctrico que no tenía nada que ver con el agradecimiento. Lo miró y por un instante sus ojos se quedaron fijos. Don Alejandro quitó la mano rápido, volviendo a su cara seria de siempre. Pero Lupita lo había visto, ese brillo de algo más, algo que ninguno de los dos estaba listo para admitir. La cita con la doctora Elena Morales lo cambió todo. Era una señora de unos 50 años, con ojos cafés cálidos y una presencia tranquila que inspiraba confianza. Revisó los papeles de doña Carmen con mucho cuidado, hizo preguntas, pidió nuevos estudios y explicó opciones de tratamiento que Lupita ni siquiera sabía que existían. Hay un estudio clínico, dijo la doctora, mirando a Lupita y a su mamá. Ha dado resultados muy buenos en cáncer de ovario etapa 3. El tratamiento estaría completamente cubierto y, por el estado de su mamá, creo que sería una candidata excelente. Doña Carmen, que había estado callada todo el tiempo, por fin habló. ¿Cuánto costaría? Nada, señora, contestó la doctora con dulzura. Don Alejandro ha creado un fondo para cubrir todos los gastos médicos de pacientes que vienen por su fundación. Su único trabajo es ponerse bien. Lupita vio cómo la cara de su mamá se arrugaba y empezaba a llorar. Se acercó y le tomó la mano, sintiendo que sus propias lágrimas comenzaban a caer. Por primera vez en meses, sintió algo que le parecía imposible, esperanza. Esa misma tarde, Lupita regresó a Vargas Empresas para agradecerle a don Alejandro en persona. Rebeca la llevó a su oficina, un espacio enorme con paredes de vidrio y una vista que abarcaba toda la ciudad. Don Alejandro estaba de pie junto a la ventana, con el teléfono pegado a la oreja, hablando rápido y cortante sobre proyecciones trimestrales y participaciones en el mercado. Se veía completamente como el director millonario que era. Cuando vio a Lupita, cortó la llamada de golpe. Te regreso la llamada. Dejó el teléfono y se volvió hacia ella. ¿Cómo fue? Empieza el estudio la próxima semana, dijo Lupita, con la voz gruesa de emoción. La doctora Elena cree que hay una posibilidad real, una buena posibilidad. Algo en la expresión de don Alejandro se suavizó. Me da mucho gusto. No sé cómo pagarte, dijo Lupita. No sé ni por dónde empezará. La bondad no se paga, la interrumpió él con suavidad. Se pasa adelante. Ese es el sentido de todo el programa. Quiero que tú lo dirijas. Has estado del lado de la desesperación.
Ahora estarás del lado de dar esperanza. Lupita asintió, secándose los ojos. ¿Cuándo empiezo? El lunes. Rebeca te prepara una oficina, un presupuesto y un equipo. Pero primero, dudó un segundo, abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta. Hay algo que necesito que hagas este fin de semana. Lupita abrió la carpeta. Adentro había documentos sobre un albergue para personas sin hogar en Iztapalapa que estaba a punto de cerrar por falta de fondos. Había fotos de familias, niños, adultos mayores que no tendrían a dónde ir si cerraba. Necesitan 500,000 pesos para seguir abiertos, explicó don Alejandro. Quiero que vayas allá, hables con la directora, veas que necesitan de verdad y regreses a decirme si vale la pena salvarlo. ¿Vale la pena?, preguntó Lupita confundida, levantando la vista. Es un albergue. Claro que vale la pena. Entonces convénceme, dijo él. Muéstrame por qué. Hazme entender qué significa para la gente que depende de él. Ese es tu trabajo, Lupita, ser el puente entre quienes necesitan ayuda y los recursos que pueden dársela. Lo que pasó después sorprendió a todos. Lupita pasó todo el fin de semana en el albergue. Habló con la directora, doña María, una señora de unos 60 años que llevaba 20 años manejándolo con un presupuesto mínimo y pura voluntad. Conoció a familias que habían perdido su casa por deudas médicas, veteranos luchando con estrés postraumático, muchachos que habían salido del sistema de adopción sin ningún lugar a donde ir. Escuchó sus historias, tomó notas, sacó fotos y sintió que su corazón se rompía y se volvía a armar una y otra vez. El lunes por la mañana entró a la oficina de don Alejandro y dejó sobre el escritorio una presentación que había preparado toda la noche del domingo. El albergue atiende en promedio a 200 personas al mes, empezó, con la voz firme aunque estaba nerviosa. 500,000 pesos parecen mucho, pero es una estimación conservadora. Necesitan un sistema nuevo de calefacción, reparaciones en el techo y fondos para una trabajadora social de medio tiempo que ayude a los residentes a encontrar trabajo y vivienda permanente. Doña María ha estado usando su propio sueldo para cubrir la comida los últimos 3 meses. Don Alejandro la escuchó sin interrumpir, con esos ojos grises fijos en su rostro. Pero el dinero no es lo más importante, siguió Lupita. Lo que importa es lo que representa el albergue. Es la prueba de que alguien se preocupa. De que, aunque hayas perdido todo, todavía hay un lugar que te recibe. Conocí a una señora ahí, doña Sara, que era enfermera. Perdió su trabajo porque tuvo que dejarlo para cuidar a su hija enferma. Sin el albergue, ella y su niña estarían durmiendo en el coche. Pero gracias a doña María, gracias a lo que ese lugar da, doña Sara está saliendo adelante. Empieza un trabajo nuevo la próxima semana. Eso es lo que compran 500,000 pesos, no solo un edificio, sino segundas oportunidades. Cuando terminó, la oficina quedó en silencio. Don Alejandro se levantó y caminó a la ventana, dándole la espalda. A Lupita se le hizo un nudo en el estómago. ¿Habría dicho algo mal? ¿Habría insistido demasiado? Estás contratada, dijo él en voz baja. Lupita parpadeó. Pensé que ya lo estaba. Él se dio la vuelta y en su cara había algo que ella nunca había visto antes, vulnerabilidad. Quiero decir, realmente contratada. No solo como enlace, sino como mi socia en esto. He pasado años firmando cheques y yendo a eventos, pero he perdido el contacto con lo que significa de verdad ayudar a la gente. Tú no. Tú lo entiendes de una forma que yo nunca podría, porque lo has vivido. Socia, repitió Lupita, sintiendo que la palabra era demasiado grande en su boca. Voy a financiar el albergue, dijo don Alejandro. Y tú vas a encontrar otros 10 como ese, luego 20, luego 100. Vamos a construir algo real, Lupita.
Algo que de verdad cambie vidas. Ella no supo qué decir. Solo asintió, sintiéndose abrumada por todo lo que él le estaba ofreciendo: confianza, propósito, la oportunidad de importar. En las siguientes semanas, Lupita se entregó por completo al trabajo. Visitó centros comunitarios, escuelas, hospitales y casas de medio camino. Conoció a gente que le recordaba a ella misma, desesperada, luchando, peleando por sobrevivir. Y llevaba sus historias de vuelta a don Alejandro, quien las escuchaba con una intensidad que a veces la sorprendía. Le hacía preguntas, cuestionaba sus ideas, la empujaba a pensar en grande, pero también confiaba en su juicio de una manera que nadie había hecho antes. Empezaron a pasar más tiempo juntos. Noches largas en la oficina revisando propuestas, mañanas tempranitas tomando cafecito para platicar de nuevos proyectos. Poco a poco, la línea entre lo profesional y lo personal se fue borrando. Lupita se sorprendió notando cosas que no debería, como se le arrugaban los ojos a don Alejandro cuando casi sonreía. Esos momentos raros en que su cara de control total se aflojaba y dejaba ver al hombre de verdad que había debajo. Como siempre se aseguraba de que ella comiera durante esas sesiones largas de trabajo, pidiendo comida a domicilio sin hacer alboroto. Y don Alejandro, por su parte, no podía dejar de mirarla. La pasión en su voz cuando hablaba de la gente a la que estaban ayudando, cómo se le iluminaba la cara cuando un proyecto salía bien. Esa fortaleza callada que lo había traído desde esa madrugada en el restaurante La Esperanza. Sabía que estaba cruzando una línea. Ella trabajaba para él. Era inapropiado, poco profesional, y sin embargo no podía evitarlo. Una noche estaban solos en la oficina revisando solicitudes para un nuevo fondo de becas. Ya había pasado la medianoche y la ciudad se extendía abajo como una manta de luces. «Deberías irte a casa», dijo don Alejandro al notar el cansancio en los ojos de Lupita. «Llevas aquí 14 horas». «Tú también», le contestó ella. «Yo estoy acostumbrado». «Yo también», dijo Lupita con una sonrisita. «¿Te acuerdas? Antes fregaba trastes hasta el amanecer». Él hizo una mueca. «Eso es diferente». «¿Por qué?» «Porque tú traes traje». No tuvo respuesta para eso. Se quedaron mirándose a través del escritorio y el aire entre ellos se sintió cargado de algo que ninguno quería nombrar. «Lupita», dijo don Alejandro en voz baja. «Tenemos que hablar de...». Su teléfono sonó. Miró la pantalla y su expresión se ensombreció. «Tengo que contestar». Caminó hacia la ventana, hablando en voz baja y tensa. Lupita no alcanzaba a oír qué decía, pero veía la tensión en sus hombros, como apretaba el puño de la mano libre. Cuando colgó, se quedó ahí un rato largo sin voltear. «Alejandro», preguntó Lupita suavecito. «¿Qué pasa?» «Mi papá», dijo al fin. «Tuvo un derrame. Está en el hospital». A Lupita se le apretó el corazón. «Ay, Dios mío, tienes que ir». «No va a querer verme», dijo él con voz plana. «Hace 5 años que no hablamos». «¿Por qué?» Se dio la vuelta y el dolor en sus ojos estaba al descubierto, crudo. «Cuando hice mi primer millón, le ofrecí pagar todas sus deudas, comprarle una casa, darle todo lo que nunca había tenido. Y me dijo que no. Me dijo que me había olvidado de dónde venía, que me había convertido en el tipo de persona que cree que el dinero lo resuelve todo. Peleamos y dije cosas que no puedo borrar. Me dijo que no regresara hasta que recordara que era lo que de verdad importaba». Las piezas encajaron en la mente de Lupita. El programa de ayuda a la comunidad, el albergue, su empeño en ayudar a la gente. «Estás tratando de probarle que se equivocó», dijo suavecito. La mandíbula de don Alejandro se apretó. «Estoy tratando de probarle que tenía razón. Que no me he olvidado».
Que todavía me importa más que las ganancias y los precios de las acciones. Entonces ve con él, le insistió Lupita. Muéstrale lo que has estado haciendo. Cuéntale del albergue, del fondo de becas, de todo. Déjale ver quién eres de verdad. ¿Y si ya es muy tarde? ¿Y si no lo es? Ella cruzó la habitación y le tomó la mano. Era la primera vez que lo tocaba desde ese roce breve en la puerta de la oficina semanas atrás. Los dedos de él se cerraron alrededor de los suyos y por un momento se quedaron así, sosteniéndose como si fueran salvavidas. Ven conmigo, dijo don Alejandro de repente. ¿Qué? Al hospital, por favor. No quiero hacer esto solo. Y en ese instante Lupita se dio cuenta de que se estaba enamorando de él. No del millonario director, no del hombre que había salvado a su mamá, sino de la persona rota y vulnerable que estaba frente a ella pidiendo ayuda. Está bien, susurró. Voy contigo. El hospital estaba frío y sin vida, todo luces fluorescentes fuertes y olor a desinfectante. Don Alejandro caminó por los pasillos con la mandíbula apretada, todavía sosteniendo la mano de Lupita. Ella no la retiró. Encontraron la habitación de su papá en el cuarto piso. Por la ventanita de la puerta, Lupita vio a un señor mayor acostado en la cama, la cara pálida y hundida, rodeado de tubos y monitores. Se veía chiquito, disminuido por la enfermedad, de una forma que le recordó dolorosamente a su propia mamá. Don Alejandro se detuvo afuera de la puerta, con la mano en la manija, pero no la abrió. Se ve tan viejo, dijo bajito. ¿Cuándo se puso tan viejo? ¿Alejandro? La voz vino de atrás. Se voltearon y vieron a una enfermera acercándose, con cara de compasión. ¿Es usted el hijo de don Guillermo Vargas? Sí, contestó don Alejandro. ¿Cómo está? Estable. El derrame fue fuerte, pero está respondiendo al tratamiento. El doctor querrá hablar con usted del pronóstico y el plan de recuperación. Dudó un segundo y agregó con suavidad, ha estado preguntando por usted. La cara de don Alejandro se quebró por un instante. De verdad. Cada vez que despierta, repite su nombre. Lupita le apretó la mano. Ve con él. Don Alejandro respiró hondo y empujó la puerta. Lupita pensó en quedarse afuera para darles privacidad, pero él le apretó más la mano. Por favor, dijo otra vez, así que ella entró con él. Los ojos de don Guillermo estaban cerrados, pero se abrieron despacito cuando don Alejandro se acercó a la cama. Por un rato largo, padre e hijo solo se miraron. Ale, dijo don Guillermo al fin, con voz ronca y débil. ¿Viniste? Claro que vine, contestó don Alejandro. Y en su voz había una mezcla cruda de dolor, enojo y alivio. Soy tu hijo. Lo sé, dijo don Guillermo. Solo que, no pensé. Se quedó callado y sus ojos se fueron hacia Lupita. ¿Y quién es esta? Ella es Lupita Ramírez, dijo don Alejandro. Trabaja conmigo. Lupita, él es mi papá, don Guillermo. Lupita dio un pasito adelante con una sonrisita tímida. Mucho gusto, don Guillermo. El señor la miró con ojos muy vivos, que le recordaron tanto a los de don Alejandro. Ramírez, tú eres la muchacha cuya mamá está enferma, la que mi hijo ha estado ayudando. Lupita parpadeó sorprendida y miró a don Alejandro. Él se puso un poquito colorado. Puede que le haya mencionado algo de ti a mi papá, antes de que dejáramos de hablar. Me llamaste hace 3 meses, dijo don Guillermo, con la voz ganando un poco de fuerza. Estabas tomado a las 2 de la mañana, hablando sin parar de una meserita que habías conocido y que te había recordado por qué fundaste la empresa en primer lugar. Pensé que habías perdido la cabeza. La cara de don Alejandro se puso roja. No estaba tomado. Estabas emocionado,
que para ti es lo mismo, contestó don Guillermo, pero sin maldad, solo con una especie de cariño cansado. Y luego me contaste de ese programa que ibas a empezar, los albergues, las becas, todo. Dijiste que estabas tratando de recordar lo que yo te enseñé sobre ayudar a la gente, sobre no perderte en el dinero. Las lágrimas picaron en los ojos de Lupita. No tenía idea. Ninguna idea de que don Alejandro había estado pensando en ella desde entonces, de que ese encuentro en el restaurante lo había marcado tan hondo. Debí haberte devuelto la llamada, siguió don Guillermo, con la voz quebrándose. Debí haberte dicho que estaba orgulloso, pero fui terco y enojado y pensé que tenía más tiempo. Papá, dijo don Alejandro, con la voz gruesa. Lo siento por las cosas que dije, por haberme alejado. Quería probarte algo, pero debí. Ya lo probaste, lo interrumpió don Guillermo. Lo probaste cuando entraste a ese restaurante a las 3 de la mañana y viste a alguien que necesitaba ayuda. Lo probaste cuando contrataste a Lupita. Cuando financiaste ese albergue, cuando volviste a preocuparte de verdad por algo más que ganancias y precios de acciones. Te convertiste en el hombre que yo te crié para ser. Solo lamento no habértelo dicho antes de terminar en esta maldita cama de hospital. Pocos sabían ellos que esa plática iba a sanar heridas que ninguno creía que pudieran cerrarse. Don Alejandro se dejó caer en la silla junto a la cama, todavía sosteniendo la mano de su papá. Lupita se movió calladita a un rincón, dándoles espacio pero quedándose cerca para darles apoyo en silencio. Hablaron por horas del pasado, de los arrepentimientos, de los años que habían desperdiciado enojados en lugar de ser familia. Don Guillermo contó historias de la mamá de don Alejandro, de la mujer que había amado y perdido demasiado pronto. Don Alejandro habló del trabajo que hacía con Lupita, de la gente que habían ayudado, de la diferencia que estaban haciendo. Y poco a poco, con dolor, la distancia entre ellos empezó a cerrarse. Cuando don Guillermo por fin se quedó dormido, agotado por la plática y los medicamentos, don Alejandro se levantó despacio. Se veía exhausto, como si lo hubieran exprimido emocionalmente de una forma que Lupita nunca había visto. Salieron en silencio al estacionamiento del hospital. El aire de la noche estaba fresco y las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. Don Alejandro se recargó en su auto y por fin se permitió derrumbarse. Lupita lo abrazó mientras lloraba, con la cara hundida en su hombro, el cuerpo temblando con años de dolor y arrepentimiento guardados. Pensé que lo había perdido, dijo cuando pudo hablar. Pensé que había esperado demasiado. No fue así, le dijo Lupita suavecito, pasándole la mano por el cabello. Estás aquí ahora. Eso es lo que importa. Él se separó un poco para mirarla y la expresión en su cara le cortó la respiración. Gracias, dijo. Por venir conmigo, por todo. Alejandro, sé que no debería decir esto, la interrumpió él, con voz baja e intensa. Sé que es poco profesional, inapropiado y rompe todas las reglas entre jefe y empleada. Pero no puedo seguir fingiendo que no lo siento. Lupita, tú cambiaste mi vida. Desde esa primera noche en el restaurante, me hiciste recordar quién quería ser. Y en algún momento dejé de verte solo como alguien a quien estaba ayudando. Empecé a verte como alguien sin quien no puedo imaginar mi vida. El corazón de Lupita latía tan fuerte que apenas podía respirar. Yo también lo siento, susurró. Traté de no sentirlo. Me dije que era solo agradecimiento, admiración no. Pero no lo es. Es más que eso. Dime que pare, dijo don Alejandro, levantando la mano para acariciar su mejilla. Dime que es una idea terrible y que debemos mantener las cosas profesionales. No puedo, admitió Lupita, porque no quiero que pares. Entonces él la besó, suave y tierno, lleno de todo lo que ninguno había podido decir. Lupita se derritió en sus brazos,
rodeándole el cuello, sintiendo que por fin llegaba a casa. Cuando se separaron, los dos respiraban agitados. Esto es complicado, dijo don Alejandro. Sé que la gente va a hablar. Dirán que me aproveché de ti, que hay un desbalance de poder. No me importa, contestó Lupita con firmeza. No soy una víctima indefensa, Alejandro. Soy una mujer adulta que puede tomar sus propias decisiones. Y elijo esto. Te elijo a ti. Él la besó de nuevo, más profundo esta vez, y Lupita sintió que el mundo desaparecía hasta que solo quedaron ellos dos, ese momento y la promesa de algo verdadero. En las siguientes semanas todo cambió y nada cambió. Siguieron trabajando juntos, pero ahora había una corriente de algo más. Miradas robadas en las juntas, su mano en la espalda de ella al entrar a las reuniones, noches largas en la oficina que terminaban en besos en lugar de solo papeles. Al principio lo mantuvieron en secreto, no listos para enfrentar las habladurías y preguntas que seguro vendrían. Pero se estaba haciendo cada vez más difícil esconderlo. Una tarde, Lupita estaba en su oficina cuando Rebeca tocó a la puerta. «Hay alguien que quiere verte», dijo con la cara sin expresión. Lupita levantó la vista sorprendida. «¿Quién?» Victoria Alarcón, la exprometida de don Alejandro. A Lupita se le cayó el estómago. Sabía de Victoria. Todo el mundo lo sabía. Habían estado comprometidos hacía 3 años, la pareja perfecta según las revistas de chismes. Los dos ricos, de familias importantes. El compromiso se había terminado de golpe y don Alejandro nunca había explicado por qué. Victoria entró como si el lugar le perteneciera, ropa de marca, cabello perfecto y una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Así que tú eres la meserita de la que tanto hablan», dijo sin rodeos. Lupita se puso de pie, obligándose a mantener la calma. «Soy Lupita Ramírez, ¿en qué puedo ayudarte?» «Vine a darte un consejo», dijo Victoria, sentándose en una silla sin que la invitaran. «Alejandro tiene un patrón. Encuentra a alguien que necesite que la salven, le tira dinero al problema y se convence de que es amor. Lo hizo conmigo también. La empresa de mi papá estaba quebrando y Alejandro llegó como caballero andante. Nos comprometimos. Y luego, cuando la crisis pasó y ya no necesitaba que me rescatara, perdió el interés». «No te creo», dijo Lupita, aunque la voz le tembló. «¿De verdad no?» Victoria se inclinó hacia adelante. «Pregúntate con honestidad, ¿te habría mirado 2 veces si no hubieras estado fregando trastes a las 3 de la mañana, desesperada y luchando? No te ama a ti, Lupita. Ama la idea de ti, el proyecto, la historia de redención. Y cuando se aburra o encuentre a alguien más a quien salvar, te quedas con nada». «Sal de aquí», dijo Lupita con la voz temblando. Victoria se levantó con gracia. «Solo intento ahorrarte un corazón roto, pero si quieres aprender por las malas, allá tú». Se fue, dejando a Lupita sola en la oficina, con la duda entrando como veneno. ¿Tenía razón Victoria? ¿Era solo otro proyecto para don Alejandro? ¿Una forma de sentirse bien consigo mismo? Esa noche, cuando don Alejandro llegó a su departamento, ella lo enfrentó. «¿Por qué me contrataste de verdad?», preguntó sin rodeos. «¿Por qué ayudaste a mi mamá? ¿Fue por la fundación o fue para sentirte mejor contigo mismo?» La cara de don Alejandro se endureció. «¿De qué estás hablando?» «Victoria vino a verme hoy». «Victoria», repitió él sin emoción. «¿Y qué te dijo?» «Que soy solo otra misión de rescate para ti. Que tienes un patrón, encuentras gente que necesita salvación y luego pierdes el interés cuando ya no te necesitan». Él se quedó callado un rato largo. Demasiado largo. «No me estás contestando», dijo Lupita, con el corazón rompiéndose. «Alejandro,
por favor dime que se equivoca. No puedo, dijo él al fin. Porque hay algo de verdad en lo que dijo. No sobre ti, agregó rápido al ver su cara. Sobre mí. Si tengo complejo de Salvador. Si tiro dinero a los problemas porque me hace sentir que estoy haciendo algo que importa. Y sí, al principio eso fue parte de por qué te ayudé. Me vi en ti. Vi a mi mamá, a mi papá, a todos los que no pude salvar. Y pensé que si te ayudaba a ti, tal vez significaría algo. Las lágrimas corrían por las mejillas de Lupita. ¿Entonces tenía razón? No, dijo don Alejandro con fuerza, cruzando la habitación para tomar sus manos. Tenía razón sobre mi pasado, sobre mis patrones. Pero se equivoca contigo, Lupita. Dejaste de ser un proyecto en el momento en que te conocí de verdad. Cuando te vi pelear por ese albergue, cuando me desafiaste a pensar en grande, cuando me tomaste la mano en el hospital y no me juzgaste por estar roto, me enamoré de ti. No de la idea de ti. De ti. ¿Cómo sé que eso es verdad?, susurró Lupita. ¿Cómo sé que no es solo otro patrón? Porque estoy aterrado, admitió él. Con Victoria, con todas las demás, siempre tenía el control. Podía irme cuando quisiera. Pero contigo estoy metido hasta el fondo. Si te vas, me destruyes. Así sé que es real. Porque por primera vez en mi vida, no soy yo quien tiene el control. Eres tú. Lupita le miró la cara buscando cualquier señal de mentira. Pero solo vio honestidad cruda, vulnerabilidad y miedo. El mismo miedo que ella sentía. Yo también tengo miedo, confesó. Todo pasó tan rápido. Hace 6 semanas estaba fregando trastes a las 3 de la mañana y ahora trabajo para un millonario y me estoy enamorando de él. Parece cuento de hadas y los cuentos de hadas no existen en la vida real. Tal vez sí existan, dijo don Alejandro suavecito. Tal vez solo tengamos que ser lo suficientemente valientes para creer en ellos. Ella lo besó entonces, echando en ese beso todo su miedo, su esperanza y su amor. Y cuando se separaron, supo cuál era su respuesta. Te creo, susurró. Creo en nosotros. Pero lo que no sabía era que creer no sería suficiente para protegerlos de lo que venía después. A la mañana siguiente, Lupita despertó con el teléfono sonando sin parar. Atontada, lo alcanzó y vio docenas de llamadas perdidas y mensajes. El corazón le empezó a latir fuerte cuando abrió el primero. Era un link a una nota de chismes. El titular decía, el nuevo amor del millonario Alejandro Vargas, la exmesera Lupita Ramírez, otro caso de caridad o amor verdadero. Abajo había una foto de ellos besándose en el estacionamiento del hospital. Alguien los había estado vigilando. Alguien había estado esperando. Lupita sintió náuseas. Deslizó la pantalla por el artículo, cada palabra como un cuchillo. Fuentes cercanas a Vargas Empresas sugieren que Ramírez, una exmesera de restaurante sin estudios universitarios, fue contratada por Vargas después de que él la encontró trabajando en un turno de madrugada. Mientras los representantes de Vargas aseguran que Lupita ocupa un puesto legítimo en la división filantrópica de la empresa, los críticos cuestionan si su relación con el director es apropiada dada la diferencia de poder y el hecho de que Vargas está financiando el tratamiento contra el cáncer de su madre. ¿Es esto un cuento de Cenicienta moderno? ¿O es Lupita Ramírez solo la última en la lista de misiones de rescate de Vargas? Los comentarios eran peores. Gente que nunca había conocido diciendo cosas crueles sobre su carácter, sus intenciones, su valor. Cazafortunas, trepadora social, usando a su mamá enferma para manipular a un hombre rico. Las manos de Lupita temblaban mientras los leía. El teléfono sonó otra vez. Era don Alejandro. «Ya lo viste», contestó ella, con voz apenas un susurro.
Lo estoy manejando, dijo él, con la voz tensa de furia contenida. Mi equipo de relaciones públicas ya está preparando una respuesta. Vamos a demandar al periódico por invasión a la privacidad. Vamos a... No importa, lo interrumpió Lupita. No están equivocados, ¿verdad?, sobre la diferencia de poder, sobre cómo se ve esto. Lupita. La gente dice que me acosté para conseguir el trabajo, que te estoy usando, que me aprovecho de tu dinero para ayudar a mi mamá. La voz se le quebró. ¿Y si tienen razón, y si soy solo otra misión de rescate? Ordenó él. Lupita, escúchame. Esto es justo lo que Victoria quería. Por eso vino a verte. Sabía que si plantaba la semilla de la duda, si te hacía cuestionar lo nuestro, los medios harían el resto. No dejes que ganen. Necesito pensar, dijo ella. Necesito espacio. Lupita, por favor. Ella colgó. El resto del día ignoró sus llamadas, sus mensajes, las flores que mandó a su departamento. Se quedó sola, mirando la foto de su mamá, tratando de entender que era real y que era solo desesperación disfrazada de amor. Esa tarde hubo un golpe en la puerta. Abrió y no era don Alejandro, sino su mamá. Doña Carmen Ramírez estaba ahí, flaca y débil por el tratamiento, pero con fuego en los ojos. Mamá, jadeó Lupita. ¿Qué haces aquí? Deberías estar descansando. Vi el artículo, dijo doña Carmen, entrando con paso firme. Y vine a decirte que estás siendo una tonta. Lupita parpadeó. ¿Qué? Estás dejando que el miedo y la opinión de los demás arruinen lo mejor que te ha pasado en la vida, dijo doña Carmen, sentándose en el sofá. ¿Lo amas? Sí, pero... Sin peros, interrumpió su mamá. ¿Lo amas, Lupita? No su dinero, no lo que puede hacer por ti. A él. Lupita se sentó junto a su mamá, con lágrimas rodando por la cara. Sí, lo amo tanto que me da miedo. Bien, dijo doña Carmen, tomándole la mano. Así se sabe que es real. Ahora déjame decirte lo que yo veo. Veo a un hombre que entró a un restaurante en plena madrugada y vio a mi hija no como un proyecto, sino como una persona que valía la pena conocer. Veo a un hombre que no solo me salvó la vida, sino que te dio la oportunidad de salvar a otros. Veo a un hombre que te mira como si hubieras colgado la luna. Y veo a mi hija, que ha luchado toda la vida por todo lo que tiene, convencida de que no merece ser feliz porque le llegó en un paquete inesperado. Y si todos tienen razón, susurró Lupita. ¿Y si soy solo un caso de caridad? Entonces sé un caso de caridad, dijo doña Carmen con fuerza. Sé cazafortunas, trepadora, lo que quieran llamarte, ¿a quién le importa? La única opinión que cuenta es la tuya y la de él. ¿Crees que te ama? Sí. ¿Lo amas tú? Sí. Entonces eso es lo único que importa. Todo lo demás es puro ruido. Y mija, tú has pasado la vida peleando. No dejes de pelear ahora solo porque la batalla se ve diferente. Lupita miró a su mamá, esa mujer fuerte y valiente que la había criado sola, que había enfrentado el cáncer con dignidad callada, que nunca dejó que el mundo le dijera que podía o no podía hacer. Y se dio cuenta de que su mamá tenía razón. Había tenido tanto miedo de lo que pensaban los demás que se había olvidado de escuchar su propio corazón. Necesito verlo, dijo Lupita, poniéndose de pie de golpe. Doña Carmen sonrió. Entonces ve. Lupita agarró su chamarra y salió corriendo del departamento. Paró un taxi y le dio la dirección del penthouse de don Alejandro, con el corazón latiéndole fuerte todo el camino. Cuando llegó, el portero la reconoció y la dejó subir sin preguntar. Tocó la puerta y don Alejandro abrió al instante, como si hubiera estado esperando ahí toda la tarde.
Se veía fatal, el cabello revuelto, la camisa arrugada, ojeras oscuras. Lupita, suspiró. Lo siento, dijo ella. Por huir, por dudar de nosotros, por dejar que el miedo me hiciera tonta. No tienes nada que disculpar, contestó él. Yo debí haber sido más cuidadoso. Debí protegerte de esto. No necesito protección, lo interrumpió Lupita, entrando. Necesito ser tu pareja. Necesito que confíes en que puedo manejar las críticas, los chismes, todo, porque puedo. Mientras te tenga a ti. Don Alejandro la abrazó fuerte, tan fuerte que apenas podía respirar. No te voy a soltar nunca, dijo contra su cabello. Me da igual lo que digan los periódicos, lo que piense la Junta, lo que crea la gente. Eres mía y yo soy tuyo y eso es lo único que importa. Te amo, dijo Lupita. Te amo, Alejandro. No porque salvaste a mi mamá o me diste un trabajo. Te amo porque eres bueno y estás roto y te esfuerzas tanto por ser mejor. Porque ves a la gente, de verdad la ves. Porque cuando me miras, siento que importo. Tú importas, dijo él con fuerza. Tú importas más que nada en este mundo. Se besaron con desesperación y hambre, echando en ese beso meses de anhelo, de miedo y de amor. Y esta vez Lupita no se apartó. Esta vez se dejó caer por completo. A la mañana siguiente despertaron enredados en la cama de don Alejandro, con el sol entrando a raudales por los ventanales del piso al techo. Lupita nunca se había sentido tan en paz. Tengo una idea, dijo don Alejandro, apoyándose en un codo. Una idea terrible, impulsiva y completamente loca. Te escucho, contestó Lupita con una sonrisita. Vamos a salir a la luz. No con un comunicado de relaciones públicas bien armado, sino de verdad. Hagamos una entrevista juntos. Contemos nuestra historia a nuestra manera. Que vean que esto no es un escándalo ni una misión de rescate. Son solo dos personas que se encontraron cuando más se necesitaban. Lupita lo pensó. Era arriesgado. Los abriría a aún más críticas, pero también les quitaría a los chismosos el poder de controlar la historia. Está bien, dijo. Hagámoslo. 2 semanas después se sentaron con una periodista respetada, conocida por su forma justa y pensada de reportar. La entrevista se transmitió en una cadena importante y Lupita la vio nerviosa desde la sala verde mientras empezaba. Señor Vargas, comenzó la periodista, su relación con Lupita Ramírez ha generado mucha atención en los medios. Algunos cuestionan si es apropiada dada que usted es su jefe y su benefactor. ¿Cómo responde a esas preocupaciones? Don Alejandro no dudó. Entiendo por qué la gente lo pregunta. Las diferencias de poder son reales y he estado consciente de ellas desde el principio. Pero lo que los periódicos no muestran es que Lupita nunca ha sido alguien a quien yo pudiera controlar o manipular. Desde nuestra primera plática me desafió. Me hizo pensar diferente, actuar diferente, ser diferente. Sí, ayudé a su mamá, pero ella me ha ayudado mucho más a mí. Me devolvió el propósito. Me recordó qué es lo que de verdad importa. La periodista se volvió hacia Lupita. Señorita Ramírez, ¿cómo responde a las acusaciones de que está usando al señor Vargas por su dinero? Lupita miró directo a la cámara. Diría que esas personas no me conocen ni saben mi historia. He trabajado desde los 15 años. Nunca he pedido regalos ni tomado atajos. Cuando don Alejandro ofreció ayudar a mi mamá, mi primer impulso fue negarme porque siempre he creído en ganarme lo que tengo. Pero él me enseñó que aceptar ayuda no es debilidad. Es humano. Y lo que tenemos no se trata de dinero ni de poder. Se trata de dos personas que se vieron en sus momentos más bajos y decidieron construir algo mejor juntos. La periodista sonrió. ¿Qué sigue para ustedes?
Don Alejandro tomó la mano de Lupita. Vamos a seguir con el trabajo que empezamos. La fundación se está expandiendo. Vamos a financiar 20 albergues nuevos en todo el país, becas, programas de capacitación laboral. Y lo haremos juntos. Como socios en los negocios y en la vida. ¿Socios?, preguntó la periodista. En todo, confirmó don Alejandro. Y la forma en que miró a Lupita dejó claro que lo decía en serio. Cuando se transmitió la entrevista, la respuesta fue abrumadora. Sí, todavía hubo críticos, gente que cuestionaba sus motivos, pero también miles de mensajes de apoyo, personas contando sus propias historias de encontrar amor en lugares inesperados. Otros agradeciéndoles por el trabajo de la fundación. Y poco a poco la historia empezó a cambiar. Pero Lupita y don Alejandro apenas lo notaron. Estaban demasiado ocupados viviendo su vida, construyendo su futuro y demostrando cada día que a veces las historias de amor más improbables son las que más importan. 6 meses después, Lupita estaba en el gran salón del Hotel Presidente, rodeada de cientos de personas. La gala anual de la Fundación Vargas estaba en pleno apogeo y ella todavía no podía creer que estuviera ahí, no como invitada, sino como codirectora de la fundación, al lado de don Alejandro mientras anunciaban su iniciativa más grande hasta ahora. Damas y caballeros, dijo don Alejandro al micrófono, con la mano descansando en la espalda baja de Lupita. Gracias por estar aquí esta noche. Hace un año pensaba que sabía qué era el éxito, ganancias, precios de acciones, reportes trimestrales. Pero me equivoqué. El éxito no se mide en pesos. Se mide en vidas cambiadas, en esperanza recuperada, en segundas oportunidades dadas. Se volvió hacia Lupita, con los ojos cálidos. Mi socia, Lupita Ramírez, me enseñó eso. Me recordó que detrás de cada estadística hay una persona. Detrás de cada número hay una historia. Y esta noche nos honra anunciar la expansión del programa de ayuda comunitaria de la Fundación Vargas a 50 ciudades de todo México. Ya no solo financiamos albergues y becas. Estamos construyendo centros comunitarios, programas de capacitación laboral y clínicas médicas gratuitas. Estamos creando una red de apoyo para quienes más lo necesitan. El salón estalló en aplausos. Lupita tomó el micrófono, con las manos temblando un poquito. Hablar en público todavía la ponía nerviosa, pero había aprendido a seguir adelante. Hace un año estaba fregando trastes a las 3 de la mañana, tratando de salvarle la vida a mi mamá, dijo con voz firme. Sé lo que es sentirse invisible, trabajar en varios empleos y que nunca alcance. Estar a una crisis de perderlo todo. La gente que ayudamos no son estadísticas. Son yo. Son ustedes. Son cualquiera que haya luchado y necesitado una mano amiga, no una limosna. Y con su apoyo esta noche, vamos a llegar a miles de ellos. Más aplausos. Cuando Lupita se apartó del podio, don Alejandro le tomó la mano y se la apretó con suavidad. Tú importas más que nada en este mundo. Se besaron con desesperación y hambre, echando en ese beso meses de anhelo, de miedo y de amor. Y esta vez Lupita no se apartó. Esta vez se dejó caer por completo. A la mañana siguiente despertaron enredados en la cama de don Alejandro, con el sol entrando a raudales por los ventanales del piso al techo. Lupita nunca se había sentido tan en paz. Tengo una idea, dijo don Alejandro, apoyándose en un codo. Una idea terrible, impulsiva y completamente loca. Te escucho, contestó Lupita con una sonrisita. Vamos a salir a la luz. No con un comunicado de relaciones públicas bien armado, sino de verdad. Hagamos una entrevista juntos. Contemos nuestra historia a nuestra manera. Que vean que esto no es un escándalo ni una misión de rescate. Son solo dos personas que se encontraron cuando más se necesitaban.
Lupita lo pensó. Era arriesgado. Los abriría a aún más críticas, pero también les quitaría a los chismosos el poder de controlar la historia. Está bien, dijo. Hagámoslo. 2 semanas después se sentaron con una periodista respetada, conocida por su forma justa y pensada de reportar. La entrevista se transmitió en una cadena importante y Lupita la vio nerviosa desde la sala verde mientras empezaba. Señor Vargas, comenzó la periodista, su relación con Lupita Ramírez ha generado mucha atención en los medios. Algunos cuestionan si es apropiada dada que usted es su jefe y su benefactor. ¿Cómo responde a esas preocupaciones? Don Alejandro no dudó. Entiendo por qué la gente lo pregunta. Las diferencias de poder son reales y he estado consciente de ellas desde el principio. Pero lo que los periódicos no muestran es que Lupita nunca ha sido alguien a quien yo pudiera controlar o manipular. Desde nuestra primera plática me desafió. Me hizo pensar diferente, actuar diferente, ser diferente. Sí, ayudé a su mamá, pero ella me ha ayudado mucho más a mí. Me devolvió el propósito. Me recordó qué es lo que de verdad importa. La periodista se volvió hacia Lupita. Señorita Ramírez, ¿cómo responde a las acusaciones de que está usando al señor Vargas por su dinero? Lupita miró directo a la cámara. Diría que esas personas no me conocen ni saben mi historia. He trabajado desde los 15 años. Nunca he pedido regalos ni tomado atajos. Cuando don Alejandro ofreció ayudar a mi mamá, mi primer impulso fue negarme porque siempre he creído en ganarme lo que tengo. Pero él me enseñó que aceptar ayuda no es debilidad. Es humano. Y lo que tenemos no se trata de dinero ni de poder. Se trata de dos personas que se vieron en sus momentos más bajos y decidieron construir algo mejor juntos. La periodista sonrió. ¿Qué sigue para ustedes? Don Alejandro tomó la mano de Lupita. Vamos a seguir con el trabajo que empezamos. La fundación se está expandiendo. Vamos a financiar 20 albergues nuevos en todo el país, becas, programas de capacitación laboral. Y lo haremos juntos. Como socios en los negocios y en la vida. ¿Socios?, preguntó la periodista. En todo, confirmó don Alejandro. Y la forma en que miró a Lupita dejó claro que lo decía en serio. Cuando se transmitió la entrevista, la respuesta fue abrumadora. Sí, todavía hubo críticos, gente que cuestionaba sus motivos, pero también miles de mensajes de apoyo, personas contando sus propias historias de encontrar amor en lugares inesperados. Otros agradeciéndoles por el trabajo de la fundación. Y poco a poco la historia empezó a cambiar. Pero Lupita y don Alejandro apenas lo notaron. Estaban demasiado ocupados viviendo su vida, construyendo su futuro y demostrando cada día que a veces las historias de amor más improbables son las que más importan. 6 meses después, Lupita estaba en el gran salón del Hotel Presidente, rodeada de cientos de personas. La gala anual de la Fundación Vargas estaba en pleno apogeo y ella todavía no podía creer que estuviera ahí, no como invitada, sino como codirectora de la fundación, al lado de don Alejandro mientras anunciaban su iniciativa más grande hasta ahora. Damas y caballeros, dijo don Alejandro al micrófono, con la mano descansando en la espalda baja de Lupita. Gracias por estar aquí esta noche. Hace un año pensaba que sabía qué era el éxito, ganancias, precios de acciones, reportes trimestrales. Pero me equivoqué. El éxito no se mide en pesos. Se mide en vidas cambiadas, en esperanza recuperada, en segundas oportunidades dadas. Se volvió hacia Lupita, con los ojos cálidos. Mi socia, Lupita Ramírez, me enseñó eso. Me recordó que detrás de cada estadística hay una persona. Detrás de cada número hay una historia. Y esta noche nos honra anunciar la expansión del programa de ayuda comunitaria de la Fundación Vargas a 50 ciudades de todo México.
Ya no solo financiamos albergues y becas. Estamos construyendo centros comunitarios, programas de capacitación laboral y clínicas médicas gratuitas. Estamos creando una red de apoyo para quienes más lo necesitan. El salón estalló en aplausos. Lupita tomó el micrófono, con las manos temblando un poquito. Hablar en público todavía la ponía nerviosa, pero había aprendido a seguir adelante. Hace un año estaba fregando trastes a las 3 de la mañana, tratando de salvarle la vida a mi mamá, dijo con voz firme. Sé lo que es sentirse invisible, trabajar en varios empleos y que nunca alcance. Estar a una crisis de perderlo todo. La gente que ayudamos no son estadísticas. Son yo. Son ustedes. Son cualquiera que haya luchado y necesitado una mano amiga, no una limosna. Y con su apoyo esta noche, vamos a llegar a miles de ellos. Más aplausos. Cuando Lupita se apartó del podio, don Alejandro le tomó la mano y se la apretó con suavidad. Yo también, dijo Lupita. La campanita de la puerta sonó y entró don Tomás, el gerente de la noche. Se detuvo en seco al verlos. Lupita, ¿eres tú de verdad? Ella se levantó con una sonrisa. Hola, don Tomás. Él negó con la cabeza, incrédulo. Te vi en la tele, la fundación, la gala, todo. No podía creer que fuera la misma muchacha que fregaba trastes aquí. Soy yo, dijo Lupita. Solo con zapatos mejores. Don Tomás soltó una carcajada. Te lo mereces, mija. Trabajaste más duro que nadie que yo conozca. Me da mucho gusto por ti. Cuando don Tomás se fue, don Alejandro miró a Lupita con una expresión que ella no alcanzaba a descifrar. ¿Qué? Preguntó. He estado pensando, dijo él despacio, en el futuro, en nosotros, en lo que queremos. El corazón de Lupita empezó a latir fuerte. Y, sé que dije que no te iba a apresurar. Sé que acordamos ir despacio, pero Lupita, no puedo imaginar pasar un día más sin saber que eres mía de manera oficial, completa, para siempre. Metió la mano en el bolsillo y sacó otra cajita de terciopelo. Esta vez, cuando la abrió, había un anillo dentro. Un diamante sencillo y elegante que le quitó el aliento a Lupita. Lupita Ramírez, dijo don Alejandro, con la voz gruesa de emoción. Te casarías conmigo, me dejarías pasar el resto de mi vida demostrándote que eres lo mejor que me ha pasado, construirías conmigo esta vida loca, hermosa e imperfecta. Lupita no podía hablar. Solo asintió, con lágrimas rodando por la cara mientras don Alejandro le deslizaba el anillo en el dedo. Sí, logró decir al fin. Sí, 1000 veces sí. Sí, repitió él, la abrazó fuerte y la besó. Y los pocos clientes que quedaban en el restaurante a esa hora rompieron en aplausos. Cuando por fin se separaron, los dos reían entre lágrimas. No puedo creer que me propusieras matrimonio en un restaurante, dijo Lupita. En la misma mesa donde nos conocimos, corrigió él. Se sintió correcto. Aquí empezó nuestra historia, aquí cambió todo. Sí, verdad, dijo Lupita, mirando alrededor del modesto restaurante con ojos nuevos. ¿Quién lo hubiera pensado? Yo sí, dijo don Alejandro bajito. Desde esa primera noche supe que ibas a cambiar mi vida. Solo no sabía cuánto. Se quedaron otra hora en el restaurante, tomando café y platicando del futuro, de la boda que planeaban, de la casa que construirían juntos, del trabajo que seguirían haciendo con la fundación. De todos los momentos bonitos y ordinarios que compartirían. Cuando por fin salieron de la mano, el aire de la noche estaba fresco y la ciudad casi vacía. Eran las 3 de la mañana, la misma hora en que don Alejandro había entrado por primera vez al restaurante hacía un año. Círculo completo, dijo Lupita suavecito. El comienzo de uno nuevo, corrigió él.
Caminaron hasta el auto y, mientras Roberto les abría la puerta, Lupita se detuvo y miró hacia atrás al restaurante. El letrero de neón parpadeaba contra la oscuridad, igual que esa primera noche. Pero todo era diferente ahora. Ella era diferente. Había pasado de ser una meserita desesperada fregando trastes en plena madrugada a una mujer que ayudaba a otros, que amaba y era amada, que había encontrado su propósito y a su compañero en el lugar más inesperado. ¿Lista?, preguntó don Alejandro, tendiéndole la mano. Lupita la tomó, sintiendo el peso del anillo de compromiso, la promesa que representaba. «Lista», dijo. Se subieron al auto juntos y, mientras Roberto se alejaba de la banqueta, Lupita recargó la cabeza en el hombro de don Alejandro. Por la ventana vio cómo el restaurante se iba perdiendo en la distancia, el letrero de neón desvaneciéndose hasta convertirse en una luz más de la ciudad. «Te amo», susurró don Alejandro, besándole la frente. «Yo también te amo», contestó ella bajito. Y mientras avanzaban por la ciudad dormida hacia su futuro, Lupita supo con absoluta certeza que ese era exactamente su lugar. No porque un millonario la hubiera salvado, sino porque dos personas rotas se habían encontrado en la oscuridad y habían decidido construir algo hermoso juntos. El auto dio la vuelta en la esquina y el restaurante desapareció por completo. Pero Lupita no miró atrás. Solo miró hacia adelante, con la mano en la de don Alejandro, lista para enfrentar lo que viniera después, juntos.